Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos también. Espero te estés conectando y podamos en este domingo del Señor, este domingo donde los cristianos adoramos a nuestro Dios, reuniéndonos y congregándonos como iglesia, puedas en esta mañana reunirte con nosotros, conectándote para nuestros estudios, para nuestro sermón del día de hoy, domingo. Así que vamos a comenzar. Espero puedas estar uniéndote a los videos, hermanos y amigos. Y vamos a compartir un poco acerca de Romanos capítulo 1. Tenía deseos de poder desarrollar hoy un mensaje sobre Romanos capítulo 1, pero a medida que lo estudié, fui notando cosas en el pasaje y más que desarrollarlo hoy, creo que lo voy a desarrollar en una serie de mensajes durante esta semana. Depende del tiempo que me lleve. No le puse un límite de tiempo a esta serie, no son 3, 4 prédicas, no sé cuántas prédicas van a ser. Solo me he puesto a estudiar y hay cosas que me llamaron la atención que serían lindas si las compartimos detenidamente. Podríamos hoy verlas de una en un pantallazo general, pero más que un pantallazo general, ¿por qué no mejor detenernos e ir avanzando un paso a la vez y poder ver todo lo que Dios nos enseña en este maravilloso capítulo que está en el libro de Romanos, capítulo 1? ¿Sí? Entonces te voy a pedir si me puedes acompañar a Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, y mientras le voy saludando, que tengan buenos días. José, muchos saludos para ti y para la familia. Sí, saludo Nazarena para toda la familia. David, espero que se encuentren con bien. Saludo para todos. Sí, Nelson también, saludos a toda la familia. Sí, así que mamá, muchos saludos. Así que a medida que se van conectando, ah, veo unos dibujos ahí, pero no logro distinguir quién es. Creo que... ya, listo. Ese creo era el de Nelson, no, no identificaba el logo. Es muy parecido al de un amigo, entonces, por cómo lo veo de lejos. Pero gracias por estar. Espero se vayan conectando, hermanos, y bueno, que estén listos para el sermón de hoy. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué tal, Susi? Muchos saludos. En el verso 16 dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, estaba estudiando Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que era la idea de lo que quería desarrollar hoy, pero me llamó la atención la palabra en el verso 18, porque la ira de Dios se revela. Entonces, cuando veía esta palabra revela, veía que se mencionaba en el versículo 17. Entonces empecé a leer el capítulo y empecé a ver que hay palabras repetitivas. Entonces, cuando un escritor repite una palabra, es interesante. Hay algo que es importante. Entonces, esto fue lo que me llevó a decir, no lo puedo dar en un solo día todo el capítulo 1. Podría hacerlo, no hay problema, pero verías un pantallazo general. Entonces creo que se merece el tiempo que se merece. Entonces, durante toda esta semana vamos a ver el libro de Romanos capítulo 1. Digo, toda la semana, capaz que son poco más, poco menos, poco más de día. Pero espero nos acompañes a partir de mañana a las 19:30 horas cada día a meditar de Romanos. Hoy comenzamos. Saludos, Raúl, para ti, para Estela. Espero que se encuentren bien. Saludos, Daniela, para Marquitos, para mi sobrinita Gina. Allí que estén bien. Entonces, Romanos 1:16, ¿sí? Repito nuevamente, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Ya? Entonces, teniendo en mente estos dos versículos que hemos leído, vamos a comenzar con una oración y dejar que sea Dios quien nos hable a través de su palabra. Padre Dios nuestro, gracias por este día que nos das. Queremos en esta mañana recibir de ti tu palabra. Queremos que nos hables a través de ella, Señor Dios, y nos enseñes tu verdad, Señor Dios, y cómo aplicarla a nuestra vida. Ordena mis pensamientos y palabras que saldrán de mi boca,
que seas tú quien hable, Señor Dios, y edifícanos. Dios, gracias, gracias por los que están reunidos en este momento alrededor de tu palabra. Háblanos, Dios, en Jesús. Amén, Señor. Hermano, creo que un cristiano jamás, bajo ninguna circunstancia o bajo ninguna razón, deberíamos avergonzarnos del Evangelio. ¿Sí? Este creo que fue el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo, le dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Sí? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, ¿sí? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Y empieza a hablar, pero el consejo de Pablo a Timoteo era, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Jamás, bajo ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, debes avergonzarte de Jesucristo. Jamás te avergüences de tu fe en Él. Jamás te avergüences de ser cristiano. No faltará algún payaso, no faltará algún necio que querrá ridiculizarnos, ¿sí? No faltará algún tonto que nos utilizará como bufones como causa de gracia, ¿sí? A los demás. Seremos el objeto de chistes, seremos el objeto de las burlas, se burlarán de nuestra fe, se burlarán de la Biblia, se burlarán de nuestro testimonio, ¿sí? No faltará quien haga eso, ¿sí? Pero no es razón, obvio, no nos gusta, creo que a nadie le gusta que se burlen de nosotros, ¿sí? Pero tú sabes bien cómo es ser cristiano en el trabajo, tú sabes cómo es ser cristiano en una familia incrédula. Muchas veces somos cuestionados, ridiculizados, burlados, menospreciados, ¿sí? Entonces mucha gente se burla de nosotros. Ahí viene el pastorcito, a ver qué milagrito me trae hoy. Uy, ahí viene el pastorcito. Oh, ahí viene fulano y mengano, ¿sí? Y te empiezan a ridiculizar y se empiezan a reír de ti. No va a faltar un necio que haga esas cosas, ¿sí? Entonces, pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. A Pablo lo persiguieron. Donde él iba un grupo y lo perseguía. A Pablo lo intentaron matar. A Pablo lo odiaban, pero él no se avergonzaba. Él no había las circunstancias difíciles en su vida, no permitía él que haga que se avergüence del Evangelio. Él no se avergonzó de Cristo cuando fue a predicar a Listra, hermano, y lo agarraron a cascotazo, a tal punto que los que estaban con él creyeron que Pablo estaba muerto. Había sido literalmente cascoteado, porque él había ido a llevar el Evangelio y lo sacaron a cascotazo, ¿sí? ¿Y me entiendes? ¿Sí? Entonces, Pablo se levanta, ¿sí? Uno diría, se acobardaría, ¿sí? Me van a matar, vamos a otro lugar. No, él dijo, se limpió las heridas, ¿qué? Entró y predicó, ¿sí? Y empezó una obra allá, ¿sí? No debes avergonzarte del Evangelio bajo ninguna circunstancia. No debe haber ninguna razón para que sintamos vergüenza de ser cristianos, de ser llamados hijos de Dios y de poder tener este privilegio de testificar de su nombre al mundo. No te avergüences, ¿sí?, del Evangelio. ¿Por qué no debes avergonzarte, hermano? ¿Por qué no debe darte vergüenza predicar el Evangelio? ¿Por qué no debe darte vergüenza dar testimonio de nuestro Señor? ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú eres, nosotros somos, los cristianos, somos portadores de buenas noticias, ¿sí? Nosotros somos portadores de buenas noticias. Ya esto no está en mi bosquejo, hermano, está viniendo a mi mente, sí, pero siento deseos de decir estas cosas. Entonces, nosotros somos portadores de buenas noticias. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿sí? Y la palabra Evangelio es una palabra que se utilizaba en la antigüedad para alguien que portaba buenas noticias, ¿sí? Se utilizaba para eso, para un mensajero que llevaba buenas noticias. De ahí la palabra evangelio haya su traducción al castellano como buenas nuevas, buenas
noticias. Entonces, no te avergüences porque somos portadores de buenas noticias. No te debe dar vergüenza llevar buenas noticias. Escúchame, ¿no es hermoso ser un mensajero de buenas noticias? ¿No es algo agradable? ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo de lo cual deberíamos gozarnos? ¿No es algo de lo cual deberíamos sentir honra? ¿No es algo de lo cual deberíamos sentirnos agradecidos a Dios por darnos este maravilloso privilegio de llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo? Jamás te avergüences de Jesucristo. No hay nada mejor que compartirlo, que compartir esa fe que tenemos en Él. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas noticias. ¿Sí? Y esto es el Evangelio, ¿sí? Son las buenas noticias, son que hay salvación para todas las personas, ¿sí? Hay salvación para todas aquellas personas que la están necesitando. La humanidad tiene a su disposición la salvación, ¿sí? Y tú y yo somos los privilegiados, hermanos, enviados por Dios a este mundo para cruzar las fronteras y llevar el Evangelio a todo el mundo, hermanos. Es por eso que la iglesia debe centrarse en el evangelismo, es por eso que la iglesia debe centrarse en misiones, es por eso que la iglesia debe centrarse en hacer discípulos, porque tenemos en nosotros el privilegio que nos ha dado Dios de otorgarnos la responsabilidad de llevar su nombre hasta lo último de la tierra. Me encanta cuando Marcos, ¿sí?, termina de escribir el Evangelio de Marcos y termina con la gran comisión en el capítulo 16, versículo 15, y nos recuerda el mandato del Señor. Y les dijo, ¿sí?, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas 24, y que se predicase por todo el mundo el arrepentimiento y perdón de los pecados. Ese es el deseo de Dios, ese es el mensaje que nos ha encomendado nuestro Señor. No, bajo ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, hermano, debes sentir vergüenza de ser un testigo de Cristo. No te avergüences de tu Señor. Te pueden ridiculizar, se pueden burlar de ti, pueden hacer lo que quieran, pero jamás, jamás te avergüences de ser cristiano. No importa cómo reaccione la gente al Evangelio. No sientas vergüenza, no sientas temor. ¿Sí? Que no te invada la cobardía o la timidez por ser cristiano, por el que dirán. ¿Qué importa el qué dirán? Importa qué dirá aquel. ¿Qué dirá aquel que me encomendó el mensaje del Evangelio? Es lo que más importa. No importa lo que la gente diga, la gente puede insultarme, la gente puede burlarse, la gente puede menospreciarme, la gente puede, si quiere, encerrarme y mandarme a la cárcel. No importa lo que la gente dirá, no importa, ¿sí? Importa qué dice Él, que me encomendó y me mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones. Que te importe lo que diga Dios. Tu función, mi función, es predicar el Evangelio. No sientas vergüenza. A veces, es verdad, hermano, cuando vas a predicar vas a estar nervioso. A veces te van a temblar las patas, te van a temblar las manos, vas a empezar a sudar porque cuesta hablar con personas, no es sencillo, más cuando se empiezan a cuestionar, empiezan a criticar. Todos pasamos por eso las primeras veces. Pero no importa, siéntete gozoso y satisfecho, hermano, de que estás llevando las mejores noticias que el mundo puede escuchar. ¿Sí? Son las mejores noticias que el mundo puede escuchar. ¿Sí? Entonces, no te avergüences del Evangelio. ¿Por qué? No te debes avergonzar porque somos portadores de buenas noticias. ¿Sí? Porque el Evangelio dice... El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? O sea, la salvación está destinada para todos, ya seas judío, ya seas griego,
No importa, la salvación está para todos. No te avergüences del Evangelio. ¿Por qué? Somos portadores de buenas noticias. ¿Sí? En el Evangelio, hermanos, el Evangelio tiene poder para salvar. Ya, ¿cómo es ese poder? Obsérvate a ti cómo te cambió, te salvó. ¿Sí? Eras destinado al infierno y ahora eres un destinado al cielo. Antes estabas muertos en tus delitos y pecados, ahora tienes vida y vida eterna en Cristo Jesús. Antes pertenecías y eras esclavo del diablo y del pecado, pero ahora Dios te ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. El Evangelio en su poder nos ha salvado. ¿Qué poder? Poder para dar vida eterna a todos los que creen. ¿Sí? Entonces, vemos esto, no te avergüences del Evangelio. ¿Por qué? Porque somos portadores de buenas noticias. ¿Sí? Somos portadores de buenas noticias. Evangelio significa justamente eso, buenas noticias. No te avergüences del Evangelio, hermano, porque el Evangelio tiene poder para salvar. ¿Por qué no debo avergonzarme del Evangelio? ¿Sí? Porque somos portadores de buenas noticias. ¿Sí? Porque tiene poder para salvar. Tiene poder para salvar. ¿Qué es lo que el mundo está necesitando hoy más que nunca? La predicación del Evangelio. El mundo hoy más que nunca necesita escuchar de Jesucristo. Hoy día la gente está con miedo, hoy día la gente está con pánico, hoy día la gente vive con inseguridad, con preocupaciones, vive con todo, pero lo que ellos necesitan es a Cristo. Necesitan un mensaje de esperanza, necesitan un mensaje de consuelo, necesitan un mensaje que pueda cambiarlos. Y ese mensaje es Jesucristo, es la salvación, es el perdón de los pecados. Ahora, ten en cuenta que estas buenas noticias son confrontativas. ¿Sí? Confronta a la persona porque tú le dices a las personas que es pecador y que necesita salvación. ¿Sí? Entonces, es chocante para muchas personas, porque no quieren reconocer su pecaminosidad, su separación de Dios. Pero no importa, no te avergüences. El Evangelio tiene poder para salvar. El Evangelio tiene poder para cambiar y transformar una vida completa y hacer de la persona, hacer del más vil pecador, ¿sí? Un gran santo en la tierra. Observa a Pablo, perseguidor de la iglesia. ¿Sí? Pablo, ¿qué no hizo en contra del Evangelio? Todas las iglesias le tenían miedo a él. Pablo entraba a las casas, te pateaba la puerta, entraba a tu casa y te arrastraba de los pelos y te obligaba a blasfemar a Jesús. Él cuenta su testimonio. Y mira cómo él fue transformado por el mensaje del Evangelio camino a Damasco, cuando el Señor Jesucristo lo confrontó. ¿Sí? Y su vida cambió rotundamente y pasó a ser del peor perseguidor del cristianismo a ser el mejor promotor del cristianismo. ¿Sí? Y esta carta la escribe él y él dice, no te avergüences, porque eres portador de buenas noticias, porque estás llevando un mensaje de salvación. El Evangelio tiene poder para salvar, hermano, y la gente necesita salvación. Este mundo te muestra, hermano, por qué el mundo está mal, porque te muestra lo que es capaz de hacer el hombre en su pecaminosidad. ¿Sí? Hermano, el pecado está destruyendo a las personas, está destruyendo a los hombres, está destruyendo a las mujeres y los está condenando y llevando al infierno, y ellos necesitan un mensaje de salvación. Y ese mensaje, hermanos, nos ha sido encomendado a nosotros. Tenemos las mejores noticias que el mundo puede escuchar. Tenemos un mensaje, hermano, que salva a las personas del infierno para que puedan ir al cielo. Sí, hermanos, te animo, porque en el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, ahora, el Evangelio, hermano, da a conocer la justicia de Dios. Da a conocer la justicia de Dios. ¿Ya?
Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se da a conocer, se manifiesta, hermano, por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabes? La palabra justicia básicamente tiene como, son de las cuales derivan en el libro de Romanos la palabra justificación, es un término legal. Pero básicamente la palabra justicia en el diccionario de palabras griegas del Nuevo Testamento, Bain la define como es el carácter o cualidad de ser recto o justo. ¿Sí? Pero esto es algo que viene de parte de Dios. En la mayoría de las veces, continúa Bain, ¿sí? De las veces lo usa para denotar el don de Dios a los hombres, por el cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos a una correcta relación con Dios. Entonces la justicia de Dios es ese don, es eso que en lo cual Dios nos restablece a la comunión con Él. Es cuando Dios nos imparte su justicia, ¿sí? Y nos hace, en Él somos recto y justo. Es algo que Dios puede hacer en nosotros, ¿sí? Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. La justicia de Dios, sí, se recibe por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él. ¿Sí? Ahora, dice que esta justicia es aparte de la ley. ¿Qué significa? ¿Que hay dos caminos? ¿Una ley y otro a través de Cristo? No. ¿Sí? Aparte de la ley, creo que acá el término ley tal vez se puede estar refiriéndose al hecho que fue testificada, dice, porque dice, testificada por la ley y por los profetas, ¿sí? Entonces, se refiere a la ley de Dios que fue dada. En el Antiguo Testamento tenemos los tiempos de la ley, ¿sí? Que empezaron con Moisés. Ahora, dice, fueron testificadas por la ley y los profetas. Ahora, ley y profetas es un término en las escrituras que se utiliza para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. La ley correspondía a los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y los profetas correspondía al resto de los libros, ¿sí? Del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros tenemos profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías, ¿sí? Y creo que me estoy olvidando uno, ¿sí? No sé si es Daniel o si lo repetí. Después tenemos profetas menores como Joel, Amós. Mayor o menor es el término porque mayor sus libros tienen más capítulos y menor porque sus libros son más cortos, solo por eso. Pero vemos que ellos testificaron de la justicia de Dios que nos sería dada por el Mesías que vendría. La ley de Dios fue dada para mostrarle al hombre su incapacidad de poder agradar a Dios por medio de cumplir una ley. En otras palabras, los 10 mandamientos, un ejemplo, fueron dados para demostrar al ser humano que jamás va a poder cumplir esos mandamientos. Entonces, ¿para qué los dio? Justamente para eso, para que se pueda dar cuenta que no los puede cumplir. Entonces, al darse cuenta que no lo puede cumplir, se va a sentir la necesidad de un Salvador. Ahora, lo chistoso de todo esto es que la religión se aferró a la ley como un medio de justicia, creyendo que si obedecen los mandamientos van a ser salvos, y rechazaron al Salvador. ¿Me explico? Se aferraron a aquello que no los puede salvar, porque la ley, los mandamientos no fueron dados para salvarnos, fueron dados para mostrarnos que no podemos cumplirlos y que necesitamos un Salvador. Por eso el Antiguo Testamento testificaba de la venida del Mesías, ¿sí? Entonces, esta justicia fue predicada en el Antiguo Testamento.
¿sí? Y vemos que esas profecías se cumplieron en Cristo. Él es, ¿sí? Es nuestra justicia. Cuando tú crees, Dios en Cristo te imparte su justicia, perdonando los pecados, declarándote justo, recto, ¿sí? Por ejemplo, es por medio de la fe en Jesucristo como su Salvador personal que el hombre puede recibir de parte de Dios su justicia. Ese veredicto, lo defino yo así, ese veredicto en el cual Dios declara al hombre que cree absuelto de culpa y cargo y entra en una correcta relación con Dios. ¿Sí? Entonces, jamás, bajo ninguna circunstancia, jamás, bajo ninguna razón, te avergüences de Jesucristo, de predicar a Jesucristo al mundo. ¿Por qué? Porque somos portadores de buenas noticias, ¿sí? Porque el Evangelio es salvación, el Evangelio salva, el Evangelio transforma vidas, convierte a pecadores separados de Dios en hijos de Dios, ¿sí? Porque el Evangelio nos muestra la justicia de Dios, ese don, ese favor en el cual Dios puede declarar a la persona inocente, ¿sí? Absolverlo de culpa y cargo y declararlo justo y recto por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia se imparte, viene de parte, Dios nos las da por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios no es algo que podemos conseguir. Jamás podemos ser justo y recto ante los ojos de Dios por obedecer los mandamientos. No, la justicia es algo que viene de parte de Dios. Tenemos que creer en Jesucristo y Él nos adjudica a nosotros su justicia. De manera que ante los ojos de Dios pasamos a ser justo y recto porque nuestros pecados son perdonados mediante la fe en Jesucristo. Amén. Ahora, déjame compartirte una cosita. ¿Por qué el hombre necesita de esta justicia? Creo que acá podría cambiar el punto del bosquejo. Estoy transformando la prédica. Honestamente no sé por qué siento deseos de hablar de esto. Y bueno, creería que Dios está guiando. Entonces, creo que, ¿por qué no debo avergonzarme del Evangelio? ¿Sí? Porque somos portadores de buenas noticias. ¿Sí? Porque el Evangelio, ¿sí?, trae salvación. ¿Sí? El Evangelio me revela la justicia de Dios. El hombre puede ser declarado justo y eso me lo muestra el Evangelio. Si la persona cree, es declarada justa. Pero una razón más, hermano, es a causa de la necesidad del hombre, a causa de la pecaminosidad del hombre, digámosle, a causa de la pecaminosidad del hombre. No te avergüences, hermanos, del Evangelio, ¿sí? La condición del hombre debe motivarme a llevarle el Evangelio. Si tuvieras que, permítanme, ¿sí? Esto es un poco grande, pero vamos a hacerlo con esto, ¿ya? Esto es más chiquito y es más fácil. Si tú vieras que un hombre va caminando hacia un camino que lo lleva en un precipicio que él no ve, sabes que va a caer. Ahora, si tú lo vieras yendo hacia ese lado, ¿qué harías? ¿Lo dejarías seguir avanzando sabiendo que caería o moriría? ¿Sí? ¿O correrías a él? ¿Le abrirías los ojos y decir, no, tienes que dar la vuelta, es para el otro lado? ¿Sí? Bueno, la condición del hombre, su condición de perdido, rumbo al infierno, ese precipicio al cual ellos están yendo, ¿sí?, nos debe empujar, hermanos, a advertirle a la gente, ¿sí?, que está yendo al lado equivocado, que la salvación no está para allá, está en Jesucristo. Tienen que dar la vuelta, tienen que confiar en Él, ¿sí?, cambiar el rumbo. Ahora, dice versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano está separado de Dios a causa de su pecado. ¿Recuerdas como te mencionaba antes? El hombre, el pecado y Dios están separados. El hombre quiere llegar a Dios, pero no puede por su pecado. Pero Dios tiene poder para quitar el pecado y que el hombre sea reconciliado con Él. Entonces, la condición del hombre de separación de Dios por causa de su pecado y condenación
obvia, porque es pecador, está separado y merece ser condenado, nos debe mover a hacer todo lo posible por advertirle, ¿sí?, de su condición y de la necesidad de un Salvador, ¿sí? No te avergüences de predicar el Evangelio. Tú le estás llevando buenas noticias, le estás llevando un mensaje de salvación, le estás llevando al hombre le estás llevando al hombre la posibilidad de poder recibir por medio de la fe la posibilidad, o sea, le estás llevando un mensaje por el cual él puede recibir su vida la justicia de Dios. Sí. Entonces, su condición de pecador, separado de Dios, debe moverme, debe impulsarme a hablarles, a no acobardarme, ¿sí? O sea, son ellos quienes deben sentir vergüenza de estar en esa condición, no tú. Ellos deben avergonzarse de estar en la condición de pecador separados de Dios. Tú no te tienes que avergonzar de ser cristiano. Tú tienes que envalentonarte, ¿sí? Debes fortalecerte en Cristo y valientemente, abiertamente testificar de Jesús, sin temor alguno, hermanos. Que la gente diga lo que quiera, ¿sí? No importa, pero debes sentirte honrado porque Dios se agrada de ti, porque estás llevando su nombre al mundo, ¿sí? Y Él aprueba eso. Entonces, no buscamos la aprobación de la gente, buscamos la aprobación de Dios. Queremos agradarlo a Él, ¿sí? Entonces, la condición del ser humano me debe mover a predicarles el Evangelio abiertamente, ¿sí? Dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, esta salvación, la justicia de Dios, ¿sí?, es algo que el ser humano puede recibirlo gratuitamente. Es por eso que jamás va a poder por sus obras recibir la justicia de Dios, su perdón. El hombre nunca puede ser declarado justo y recto ante los ojos de Dios por obedecer unos mandamientos, porque es algo que se recibe gratuitamente por medio de la redención, dice, por su gracia. ¿Te acordás Efesios 2.8? Por gracia soy salvo. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús hizo posible, ¿sí?, que el hombre pueda recibir la justicia de Dios, la salvación, el perdón de los pecados. ¿Cómo? Ofreciéndose Él a sí mismo como nuestro Salvador, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Él efectuó la redención de los pecados en la cruz al morir por nuestros pecados y derramar su sangre para limpieza de nuestros pecados, y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Entonces, para recibir esa justicia, el ser humano tiene que confiar en Jesús como su Salvador. Debe admitir su condición de pecador, debe reconocer su necesidad de Jesucristo como Salvador y confiar en Él para vida eterna. ¿Sí? No es por sus obras que el hombre lo va a hacer, pero nosotros debemos llevarles este mensaje al mundo. No te avergüences de Jesucristo, no te avergüences de nuestro Señor, no te avergüences del mensaje del Evangelio, porque somos portadores de buenas noticias, porque el Evangelio tiene poder para salvar a las personas, porque el Evangelio revela, manifiesta al hombre la justicia de Dios. El hombre puede recibir la justicia de Dios, ese veredicto en el cual Dios declara al hombre absuelto de culpa y cargo, anula el acta en su contra que lo condena al infierno, perdonándole Dios sus pecados y restaurándolo a una correcta relación con Dios. ¿Sí? A causa de la condición del hombre, hermanos, no debemos avergonzarnos del Evangelio, a causa de la necesidad del hombre, a causa de su pecaminosidad, ¿sí? Su condición nos debe mover. Hermanos, no te avergüences, seamos valientes, ¿sí? Levántate y predica, ¿sí? Anuncia a Jesús. Tú y yo no sabemos cuándo Jesús va a volver, ¿sí?
Y mientras Él viene, hermanos, dice que el Señor, te voy a leer este pasaje animándonos, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, la de su venida, sino algunos la tienen por tardanza, sino que es, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios viene, pero en este tiempo Él está siendo paciente, dándole tiempo a las personas a que se arrepientan de sus pecados y confíen en Él para salvación. Pero pronto el Señor va a venir. Su paciencia tiene un límite de tiempo cuando Él vuelva. ¿Sí? Entonces, predica el Evangelio. Que nuestra iglesia, hermanos, la gracia, que nuestra iglesia sea una iglesia enfocada en anunciar el Evangelio. Hermanos, no sientas vergüenzas de predicar. No sientas vergüenza de prepararte para ir al campo misionero, si Dios te llama a eso. No sientas vergüenza, no te avergüences de enviar, si Dios quiere, a tu hijo al campo misionero. No te avergüences, hermano, no te dé vergüenza de gastar todos tus recursos, si quieres, económicos, en invertirlo en la predicación del Evangelio al mundo. Son en esas cosas en las cuales nosotros debemos invertir. ¿Para qué invertir tanto acá si no vamos a vivir eternamente acá? Esto quedará acá. ¿Por qué no mejor invertir allá en los cielos? Haceos tesoros en los cielos. Entonces invierte, hermano, tus recursos, invierte tu tiempo, invierte tu vida en involucrarte en el evangelismo mundial, en alcanzar el mundo. Desde nuestro lugar, hermanos, como iglesia, podemos alcanzar el mundo. Es ambiciosa la tarea, es como Pinky Cerebros. ¿Qué haremos hoy? Conquistar el mundo. Entonces, honestamente, ese es el plan de Dios, hermanos, alcanzar el mundo para que las personas sean salvas y no vayan al infierno. Ese es el plan de Dios. Y su plan debe ser tu plan y mi plan. El plan de Dios es el plan de la iglesia. Dios fundó a la iglesia como una flota de botes pesqueros. La iglesia no es un club de yates donde tú vas a relajarte. Un yate es el barco de los ricos, donde ellos van a relajarse, a pasarla bien, a tener fiesta. No, la iglesia no es un lugar de entretenimiento para divertirnos, para relajarte. No, la iglesia es una flota de botes pesqueros. Un bote pesquero no te puedes relajar, tienes que trabajar, tienes que tomar las cañas y pescar. ¿Sí? No hay tiempo para descansar. Y la iglesia es eso, es una flota de botes pesqueros. Hermanos, no te relajes en la fe. Estamos acá para predicar el Evangelio y debemos, es como que imagina el océano y manos saliendo de personas. Tomar esas manos y subirlas a la barca, ¿sí? Y hacerlos a ellos también pescadores junto con nosotros. Jesucristo le dijo a Pedro, os haré pescadores de hombres. Entonces, que eso sea la iglesia, sea una flota de botes pesqueros, ¿sí? Hermanos, no te avergüences del Evangelio. Invirtamos en el Evangelio. ¿Quién sabe si la venida del Señor está cada vez mucho más cerca de lo que nos imaginamos? La venida del Señor está cerca, pero ¿qué tal si está mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos? ¿Qué tal si vendría ahora, en esta semana? ¿Sí? ¿Por qué no? Puede ser. Tú no conoces el plan de Dios, Él viene, pero tú no conoces en su plan la fecha. Él viene, Él dijo, vengo en breve. O sea, breve significa, hermano, no nos queda mucho tiempo. Tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Estás dispuesto, hermano, a alcanzar el mundo? ¿Estás dispuesto a, como iglesia, ¿sí?, estar juntos, enfocados en un mismo fin, en un mismo propósito, en un mismo objetivo, alcanzar el mundo? Hermanos, si estás dispuesto, entonces, hoy te animo a envalentonarte, ¿sí? Cobra ánimo, valentía, ¿sí? Y no te avergüences de nuestro Señor Jesucristo. Siéntate honrado de ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gózate en el hecho de que eres hijo de Dios y que nada ni nadie te pueda arrebatar
de la mano del Señor. Estamos seguros en Él eternamente. ¿Sí? Y hermano, con ese ánimo, con ese gozo, con ese entusiasmo, con esa energía, predica, anuncia el Evangelio. Hermano, estás llevando las mejores noticias que el mundo puede escuchar, noticias de salvación, mensaje de salvación. Estás llevando al mundo, acercándole al mundo la justicia de Dios, que se revela a todo aquel que cree en Jesucristo. Le estás acercando al hombre la oportunidad de poder entrar a una correcta relación con Dios mediante la fe en Jesucristo. Hermano, la condición del mundo nos debe mover urgentemente a llevarles el Evangelio. Amén. Te animo hoy, hermano, a cobrar valentía. Enfoquémonos en ser una iglesia evangelista, misionera, cuya visión es el mundo entero. Y preparémonos constantemente para esto. ¿Sí? Prepárate, sé un instrumento para servir, sé un instrumento para llevar el mensaje del Evangelio desde tus ministerios. ¿Sí? Ahora estamos en casa, no podemos desarrollar ministerio. Hay un ministerio que podemos desarrollar desde casa. ¿Sí? Evangelizar. ¿Y cómo? No podemos salir a la calle y golpear puerta por puerta. Puedes llamar a tus familiares. Si tienes la oportunidad y estás dentro de los que deben ir a trabajar, hermano, tienes gente a la cual te vas a estar acercando y cruzándote. ¿Sí? Y poder testificar y llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, solo esto, solo insisto, hermano, no te avergüences. Es un llamado, hermanos, a no avergonzarnos del Evangelio. Hermanos, este mundo es un campo de batalla, es una guerra. Nuestra lucha no es entre nosotros, ni con nuestro prójimo. Nuestra lucha, dice la Biblia, es contra el diablo y sus demonios. Estamos en una batalla espiritual, librando almas del infierno. El diablo está luchando para que la gente vaya al infierno. Y nosotros como iglesia somos el ejército de Dios, parados en las puertas del infierno, rogándole a la gente que no vayan ahí. ¿Sí? Entonces tú eres un soldado, eres un pescador. Las ilustraciones de Dios para mostrar lo que es el cristiano en 2 Timoteo capítulo 2 habla acerca de esto. ¿Sí? Entonces, hermano, predica, pelea la buena batalla, predica el Evangelio, cobra valentía, cobra energía, hermano. Sé valiente, predica, no te avergüences de nuestro Señor. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. No nos avergoncemos de a Él llamarlo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vamos adelante llevando el Evangelio. Es lo que te quiero transmitir hoy, hermano. ¿Sí? No te avergüences. ¿Sí? Este es nuestro estudio de hoy. Entonces, agradezco a Dios su guía. Honestamente, en mi corazón preparé otra cosa. Mi bosquejo en mi computadora es totalmente diferente a lo que te hablé hoy. Solo hoy quería predicar de la justicia de Dios. Predicada en el Antiguo Testamento, la necesidad y todo, pero agradezco a Dios por su guía y siento esta necesidad de hablar de esto, de no acobardarnos. ¿Sí? Frente a nada, hermano, resiste valientemente los ataques del enemigo, las burlas, el desprecio, el rechazo. ¿Sabes? No toda la gente va a rechazar. Hay quienes nos recibirán, escucharán nuestro mensaje y confiarán en Jesucristo como Salvador. Pero tenemos que buscarlas a esa persona. Hermanos, tenemos que mandar más gente al mundo entero. Ya hemos enviado a uno a África, pero hermanos, Europa está siendo devastada. La fe de los europeos es cada vez menos. Necesitamos mandar gente allá. Necesitamos mandar gente a todos los continentes con el Evangelio de Dios. Somos una iglesia pequeña. Tú has visto lo que Dios puede hacer con pocos, hermanos. Ya mandamos a uno. Podemos mandar dos. ¿Sí? Podemos hacer grandes cosas. Solo seamos valientes. Y ora como los creyentes en Hechos. ¿Sí? En Hechos 4, para solo animarte. ¿Sí? En Hechos 4. Ellos oraron
¿sí? Y en el 4:29 dijeron, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, ¿sí? Y dice que cuando hubieron orado, donde ellos estaban orando, inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor los llenó con su Espíritu, dice, y hablaban con denuedo, hablaban con valentía, con confianza, abiertamente la palabra de Dios. ¿Sí? Pídele a Dios que te dé la valentía para predicar el Evangelio. Pídele a Dios que te llene con el Espíritu Santo, hermanos, y predica, habla. Amén. Entonces, gracias. El día de mañana quiero charlar un poco acerca de la ira de Dios. El otro día hablamos Dios es amor, sí, pero también Dios es justo y santo y Dios ha revelado su ira contra el hombre, sí. Aunque Dios es amor y es paciente concediendo que todas las personas se arrepientan, sí, no obstante Dios también ha revelado su ira, su indignación, su enojo con el ser humano, sí. Y lo vamos a ver a partir de mañana, avanzando del versículo 18 en adelante. Y esto nos pueda mover, hermano, ver lo que es el mundo sin Dios. Lo que es el mundo sin Dios es horrible, hermanos. Es un caos catastrófico, hermano. El mundo sin Dios queda totalmente devastado por el pecado. Y lo vas a ver mañana cuando avancemos desde el versículo 18 en adelante. Vas a ver lo que el pecado le ha hecho a este mundo. ¿Sí? Y vas a ver cómo es la persona en pecado. Vas a ver cómo es literalmente la persona que vive en su pecado, separada de Dios. Y esto nos mueva a hacer algo por nuestro mundo, por este mundo, ¿sí? Para predicarles el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tus mensajes en el versículo 16 y 17. Dios, úsanos para llevar tu mensaje hasta lo último de la tierra. Concédenos, Dios, el denuedo, el valor, para abiertamente, con confianza y valentía, testificar de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a no sentir vergüenza de ti, Señor Dios, frente al mundo, sino que podamos predicar, Señor Dios, más allá de las circunstancias o las respuestas que recibamos de la gente, que igual valientemente testifiquemos, Señor Dios, de ti. Gracias por hacernos portadores de buenas noticias, de las mejores noticias que el mundo puede escuchar. Gracias porque nos has encomendado para llevar un mensaje de salvación, un evangelio que cambia vidas, Señor Dios, que salva personas. Gracias por permitirnos predicar este mensaje en el cual tú revelas tu justicia, Señor, a todo aquel que cree, Señor. Sabemos que el hombre está separado de ti por causa de tus pecados y necesita de tu Hijo Jesucristo. Que, Señor, su condición nos mueva a urgentemente acercarnos y llevarles tu mensaje, Señor Dios, para que pasen del pecado, Señor Dios, a la vida eterna, Señor Dios. Rogamos por esto, Dios, en Jesús. Amén. Y si por alguna razón hay alguien que está escuchando y honestamente estás separado de Dios por causa de tus pecados, porque nunca, todavía no has confiado en Jesucristo como Salvador, hoy puedes cambiar tu condición de pecador a hijo de Dios, a pecador perdonado, lavado con la sangre. Hoy puedes pasar de la perdición a la vida eterna, a la salvación. Hoy puedes recibir la justicia de Dios. Hoy puedes recibir esa buena noticia, ese evangelio que es Jesucristo. Él es la buena noticia, ¿sí? Y si confías en Él como Salvador, no en tus obras, como dijimos en el video, retrocede y vuélvelo a escuchar. Las obras no salvan, la ley no son para salvarnos. La ley es para mostrarnos que somos pecadores porque no podemos cumplirla y nos hace ver la necesidad de que alguien nos salve. Jesucristo es el Salvador. Confía en Él, acéptale como Salvador. Te espero mañana, 19:30 horas, hermanos, para continuar con los versículos 18 en adelante, deteniéndonos en Romanos capítulo 1. Amén. Hoy comenzamos nuestro estudio diciendo, no te avergüences, ¿sí? Entonces, gracias por estar, hermanos. Entonces, gracias. Y ruego, como todos los cultos, como ustedes ya saben, hermanos,
si puedes o sea, si puedes y es algo entre tú y Dios y como siempre separamos nuestras ofrendas para el cuidado y el mantenimiento de la iglesia, de la obra de Dios, ¿sí? Entonces, comunícate con nuestro hermano Leo Álvarez, llámale, él puede acercarse con todos los recaudos, ¿sí? O si tú quieres acercarte a casa de nuestro hermano José, ¿sí? El tesorero, acércate para que él pueda recibirla, administrarlas, ¿sí? Para todo lo que seguimos pagando impuestos, seguimos haciendo cosas solo para esto. Entonces, te ruego esto, hermanos. Entonces, gracias por estar en esta mañana. Le envío mis saludos a todos. Sí, vi que ya saludé a algunos, pero hay algunos que se conectaron después y no los saludé. Elsa, saludos. Saludos, Walter, Matías, Facundo, muchos saludos. Sí, Noemí, saludos. Espero que estés bien. Delaney, muchos saludos. José Chávez, saludos allá a ti, a tu familia. Sí, Miriam, muchos saludos para ti, para Leo, para los chicos. Sí, para Ale y para Maya. Liz, saludo para Cristian, me imagino que estará trabajando hoy en este momento, así que saludos para él luego. Saludos para Dulce, para Sofía. Ayer Olivia me estaba diciendo que cuando pasen los gérmenes tenemos que ir a visitar a Dulce y a Sofía. Así me dijo textualmente Olivia. Le dije, bueno, terminan los gérmenes y vamos. Así que saludos para ellas. ¿Quién más? Bueno, al resto saludé, Raúl saludé, a la familia Valdivieso saludé, sí, al resto saludé. Así que hermanos, les mando un fuerte abrazo. Sigamos orando los unos por los otros. Ya esto terminará y nos volveremos a reunir gozosamente para estar en la iglesia adorando a nuestro Señor. ¿Sí? Y espero a los que nos ven, que no son miembros de la iglesia, nos encantaría verles un día en la iglesia y compartir con ustedes. ¿Ya? Entonces, gracias por estar. Saludos, bendiciones y nos vemos mañana 19:30 horas. Mañana 19:30 horas y si alguno de los que están en contacto es abuelo, ¿sí? Hoy es el día del nieto, así que saluden y disfrútenlo, ¿sí? Entonces nos vemos mañana 19:30 horas. Chao.